Este día vamos a hablar un poco de lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Y en primer lugar, yo les pediría que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan plantear acerca de el contenido de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Los escucho, si tienen alguna duda, alguna pregunta. No hay ni dudas ni preguntas. Entonces, es muy importante que pensemos que la ley orgánica del Banco de Guatemala es el decreto 16-2022 y que es muy importante leer en esta oportunidad los 4 considerandos de la ley. En primer lugar, el primer considerando creo que hace un poco de referencia histórica. Y la referencia histórica está referida lógicamente a que en Guatemala la legislación bancaria data de los años 1945 y 1946, lógicamente como producto de la revolución que se dio en Guatemala. Ahí fue emitido el decreto 215 del Congreso de la República, que en su momento se llamó Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Pero lógicamente era muy conveniente adecuar el referido marco legal a los cambios que se han generado en los mercados financieros y a las prácticas modernas que implementan la política monetaria y financiera. Y también hay que saber que hay una política cambiaria. Es importante que para eso nosotros leamos el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que yo diría que es el artículo que contiene como la motivación que genera la ley orgánica del Banco de Guatemala. El artículo 132 constitucional dice que la Junta Monetaria tiene a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, que velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no puede autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo, indirecto, garantía o aval al Estado a sus entidades. Este es el 133, pero sí es importante y de ahí vamos a leer la otra. El 133 dice: con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia, no puede autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Banco de Guatemala, a sus entidades descentralizadas autónomas, ni a la entidad privada no bancaria. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no puede adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o de desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, a solicitud del presidente de la República. La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejerce la vigilancia e inspección de los bancos, instituciones de crédito, empresas bancarias, entidades afianzadoras de seguro y las demás que contenga la ley. Sumado a esto, tenemos el artículo 132, que es el artículo anterior, y dice: 132 siempre de la Constitución. La moneda. Es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda,
así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear, mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, cambiarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación del dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y por la ley monetaria. Aquí es donde nace verdaderamente la importancia que tiene la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley monetaria que a continuación vamos a estudiar. La Junta Monetaria, y está cómo se integra la Junta Monetaria, y dice que la Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros. El presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el presidente de la República y por un periodo establecido en la ley. Los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación. Un miembro electo del Congreso de la República. Un miembro electo de las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, un miembro electo de los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales y un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos tres últimos durarán en sus funciones un año. Todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, quien los sustituye, el vicepresidente y los ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro. El vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el presidente de la República, puede concurrir a las sesiones de Junta Monetaria juntamente con el presidente, pero con voz y sin voto, excepto cuando sustituya al presidente en sus funciones, en cuyo caso sí tendrá voto. El presidente y el vicepresidente, entendiéndose que cuando hablo de presidente y de vicepresidente estoy hablando de las autoridades del Banco de Guatemala. Es muy importante que tomen eso. Dice el presidente y el vicepresidente y los asignados por el Consejo Superior Universitario o por el Congreso de la República deben ser personas de reconocida honorabilidad, de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera. Los actos y decisiones de la Junta Monetaria están sujetos a los recursos administrativos, al contencioso administrativo y al de casación. Es importante que por favor subrayen este último párrafo que está referido a los actos y las decisiones de la Junta Monetaria, porque esos recursos no lo van a encontrar en la ley orgánica del Banco de Guatemala. Abriendo la discusión, ¿qué dudas, qué preguntas tienen sobre esta situación? Sí, Héctor Augusto Valdés Chavarría. Héctor Augusto Valdés Chavarría. Se le activó su micrófono. Valdés Chavarría. Héctor Augusto Valdés Chavarría. ¿Quería hacer alguna pregunta, un comentario? Bueno, creo que solo se le activó el micrófono por gusto. Dudas, preguntas, por favor, porque eso es lo que quiero que logremos. Sí, Karen Mena Fernández. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. No sé si me escucha. Le escucho, pero con un poquito de dificultad, pero le escucho. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué en la Junta se incluye al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación? ¿Por qué creería usted? O sea, ¿qué duda le da a usted por qué está incluido ese ministerio? O sea, las finanzas y economía, pues entiendo que son
los que tendrían que dirigir eh, el desarrollo, ¿verdad? Pero de agricultura y ganadería y alimentación en la Junta Fíjese que Monetaria para no, eso no tendría que comprendo. leer, Ajá. tendría que leer cuál es el objetivo fundamental del Banco de Guatemala, que es el artículo 3 de la ley. Dice que tiene como objetivo fundamental contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo. Y se supone que ahí es donde entra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, propiciando el desarrollo agrícola del país. Por eso en su momento fue incluido. Comprendo, licenciada, gracias. No tenga pena. Sí, Sabdi Sofía Ruano Pinto. Licenciada, yo tenía una consulta. En la ley menciona mucho los miembros ex oficio de la Junta Monetaria. Ahora, yo busqué el término y significa de oficio, pero realmente, ¿a qué miembros está? Ahí tiene otra significación, no es del, digamos, lo que dice el diccionario de la Real Academia Española dice que, o sea, cuando nosotros estamos hablando de ex oficio, lo que estamos hablando es de un latín que dice por deber del cargo. O sea, el presidente del presidente del Banco de Guatemala, por el cargo que ocupa, forma parte de la Junta Monetaria. El ministro de Finanzas, el ministro de Economía y el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación están ahí por el cargo que desempeñan. Esa es la relación, porque significa de oficio, por deber del cargo, sin necesidad de instancia de parte. Ya comprendí, licenciada. Muchas gracias. No se preocupe. O sea, ellos están ahí ex oficio. ¿Por qué están ahí? Porque el presidente de la junta directiva, porque los ministros, por su oficio que tienen de ser ministros y de ser presidentes, forman parte de la junta monetaria, sin ninguna instancia de parte, solo por el oficio que tienen. El oficio es ser presidente, el oficio es ser ministro. ¿Ya? Sí, licenciada, gracias. No se preocupe. A ver, ¿qué otras dudas, qué otras preguntas tenemos? O sea, de la lectura de la ley, por favor, quiero que tengan bien claro que el artículo 132 de la Constitución y 133 son como el antecedente que permitió y que obligó la creación de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Que tomen también el considerando número 1, donde dice que en Guatemala la legislación bancaria data de los años 45 y 46, que fue cuando se dio la Revolución de Octubre. Y en ese momento lo que se emitió fue el decreto 2015 del Congreso de la República, que contenía la ley orgánica del Banco de Guatemala. Claro, de 1945 a 1946 han transcurrido varios años, más de 100 años, diría yo, y en ese momento se ha hecho completamente necesario crear un nuevo marco legal. Eso lo tienen que tener bien claro ustedes. También tienen que saber que la política que maneja el Banco Central es la política monetaria, cambiaria y crediticia, y que nosotros estamos organizados en Banco Central. Tenemos un Banco Central y ese Banco Central es el Banco de Guatemala. A ver, dudas, preguntas, aquí estoy a su disposición. A ver, dudas, preguntas, que no les ha quedado claro de la lectura de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Es bien importante que sepan cuál es el objeto que tiene la ley orgánica del Banco de Guatemala, y por eso es que estamos haciendo referencia al artículo 132. Si ustedes leen
el primer artículo donde está el objeto dice, la presente ley tiene por objeto normar lo atinente a la estructura y funcionamiento del Banco de Guatemala, a que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo siguiente lo que nos dice es qué es el Banco de Guatemala. Y nos dice que el Banco de Guatemala como Banco Central de la República, quien en el texto de esta ley podrá denominarse indistintamente el banco o el Banco Central, es una entidad descentralizada, autónoma, con personería jurídica, patrimonio propio, con capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones de duración indefinida y con domicilio en el Banco de Guatemala. O sea, el artículo 2 nos está diciendo cuál es la naturaleza del Banco de Guatemala. Y la naturaleza, lógicamente, es la organización de un banco central. A ver, ¿qué dudas tienen de la lectura de la ley? Todo lo entendieron perfectamente bien, no hay algo que necesiten explicación. Hasta ahora lo que llevo de la ley, licenciada, porque no la he terminado de leer, pues únicamente me quedan un poco de duda porque usa muchos términos específicos, digamos, y a veces no entiendo muy bien a qué se refiere, pero ya que es importante, ¿podría explicar más o menos qué sería la política cambiaria en Guatemala? O sea, el concepto, que no lo he entendido muy bien. Bueno, lo que pasa es que la política cambiar se significa el cambio de moneda. Y para el cambio de moneda, nosotros tenemos una ley monetaria que nos permite precisamente el cambiar, y nuestra moneda de referencia son las divisas extranjeras, que nosotros tenemos dos, y estas son los euros y los dólares. Esa es la política cambiaria que está introducida en la ley monetaria, y que de lo que nos va a hablar precisamente es de la moneda. Gracias, licenciada. Y una consulta, ¿la crediticia se referiría a la deuda pública del Estado? O sea, sí, no a la deuda pública del Estado, porque está referida básicamente al crédito público, que da como resultado la deuda pública del Estado. Gracias, licenciada. No se preocupe. Y esto es bien importante que nosotros tengamos bien claro, porque sobre esa situación es la que va sobre operaciones de monetaria, cambiaria y crediticia. Sobre eso es que se está refiriendo la ley orgánica del Banco de Guatemala. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Porque yo necesito que ustedes lógicamente lean todo el contenido de la ley. Yo lógicamente necesito que ustedes lean la ley y que puedan plantear las dudas que puedan tener sobre esta ley que digamos que está bien desarrollada y tiene abierta la puerta en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, necesito que por favor me lean la ley. Digamos, por ejemplo, hay un artículo transitorio, no sé si usted lo vio, Abdi, que dice, el Estado por medio del Ministerio de Finanzas Públicas debe absorber el costo acumulado de la política monetaria, cambiaria y crediticia, reflejado en el balance del Banco Central, al cierre contable del año previo a la entrada en vigencia de la presente ley. Entonces, es importante que tengan claridad en este tipo de cuestiones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más. Entonces, ¿qué artículos yo necesito que ustedes vayan leyendo? En primer lugar, necesito que me lean el artículo 132
y el 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es lo que sirve de antecedente para poder plantear lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Luego que tengan la claridad que la naturaleza del Banco de Guatemala es el Banco Central de la República y que indistintamente podemos llamar Banco Central o Banco de Guatemala, y que la ley le da ciertas características. La ley dice que es una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con capacidad para adquirir derechos y obligaciones de duración indefinida y con domicilio en el departamento de Guatemala. Y esto es bien importante. Luego, lógicamente, nos habla la ley de la Junta Monetaria. Y a la Junta Monetaria le da ciertas características la ley. Eso está en el artículo 13. Y las características que le da es que ejerce la dirección suprema del Banco de Guatemala. Eso quiere decir que está hasta arriba del Banco de Guatemala. Está también cómo va a ser la conformación y lógicamente cuál es el tiempo que va a estar. Habla de cuáles son las calidades que se necesitan para ser miembros de Junta Monetaria, cómo se pueden sustituir, cuándo se dan las vacancias, que es por muerte, por renuncia, por incapacidad, por remoción o por cualquier otra imposibilidad permanente para ejercer el cargo. Habla de los suplentes y esto es bien importante porque dice que todos los miembros de la Junta Monetaria tendrán suplentes, salvo el presidente, quien lo sustituirá el vicepresidente. Aquí es bien importante que sepan y que entiendan, porque en la otra sección así lo entendieron, que no se está refiriendo la ley ni al presidente ni al vicepresidente de la República, sino que se está refiriendo al presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala para que no vayan a tener ninguna confusión. También dice que los ministros de Estado van a ser sustituidos por su respectivo viceministro de conformidad con la designación que para el efecto haga cada uno de los ministros. En caso de ausencia o impedimento temporal de un miembro titular, lo sustituirá su respectivo suplente. Los miembros suplentes pueden ir a las sesiones, pero irán con voz y sin voto. Así que yo estoy aquí esperando las preguntas que ustedes puedan plantear del contenido de la ley. Dudas, preguntas, que no les queda claro. ¿Los escucho entonces? Bueno, entonces, si no hay dudas, yo solo tengo una explicación. Y la explicación es que ustedes no han comenzado a leer su ley. ¿Será así? ¿Esa es la percepción que yo tengo o estaré equivocada? En mi caso, como le comentaba, licenciada, todavía no la termino, pero sí ya la empecé a leer. ¿Y qué artículo va? El 25, si no me equivoco. Sí, todavía le falta bastante, porque la ley tiene 73 artículos y tiene varios que son transitorios. Del 74 al 84 son transitorios ya después de las disposiciones finales. Pues qué bueno que ya comenzó a leer la ley, pero yo necesitaría que la ley ya estuviera completamente, digamos, lista para poder ser discutida. Pero aparte de Sabdi y Sofía, ¿qué está pasando con el resto? ¿Tuvieron oportunidad de leer la ley? ¿No la leyeron? ¿Tienen, digamos, no les queda claro? Los escucho a ver qué es lo que les está pasando. A ver, Michael Estuardo Román, ¿qué le pasó a usted con la ley? Hola Ligra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, Ligra, para serle franco, yo sí todavía no he tenido la oportunidad de leer como tal la ley. Ahorita pues me estaba enfocando un poquito en tema de exámenes, pero sí he tenido la presión de leerlo, ¿verdad? Al igual que con la ley de la SAT, pero sí, esa fue la razón. Bueno,
Y Ashley Saraí Cáceres, ¿qué problema está pasando ahí? ¿Por qué no leyó la ley? ¿No tiene dudas? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas noches, licenciada. Yo tampoco no la he empezado a leer por tema de parciales, la verdad, para serle sincera. Bueno, fíjese que ahí Ashley dijo por tema de parciales, pero yo les pedí que antes de los parciales leyeran la ley del Banco de Guatemala. O sea, no fue que cuando yo comencé a ver que habían parciales, les pedí que la leyera. Ustedes saben que aquí los semestres son un poquito cortos y necesitamos irlos agrandando, y el problema es que para este segundo examen parcial yo necesito que tengan ya todas las leyes leídas, que vamos a ir en el camino. Me gusta que podamos ir planteando las dudas que se van presentando, pero lógicamente, si no hay dudas, como que el tiempo lo perdemos un poquito. Entonces yo sí les pido su colaboración en ese sentido, la colaboración en que vayan haciendo lo que yo les voy pidiendo para que podamos tener las clases completas y pueda darse esa enseñanza-aprendizaje que es completamente importante. Así que yo sí les pido de favor que lean su ley y que sí cumplan con lo que yo les voy exigiendo. En esta sección me he llevado una sorpresa. El primer examen que entregaron es examen con datos falsos. Yo nunca lo hubiera esperado. Así que la persona que lo hizo no se vaya a asustar si más adelante tiene 0 en el examen, porque ustedes saben ustedes perfectamente bien que esto se puede controlar perfecto. O sea, la tecnología se controla perfecto y se sabe perfectamente de cuáles son los correos que vinieron. Así que no se vayan a asustar, porque ya no debería de darse esa situación, no por mí pues, sino por ustedes. Miren, ustedes prácticamente tienen 3 años de recibir las clases así. O sea, cuando estuvieron en la facultad, fueron al segundo semestre. Entonces necesitamos reforzar los conocimientos para beneficio de ustedes, no para beneficio mío, para beneficio de ustedes. Entonces yo les pedí favor que estudiaran, pero el primer examen, como les digo, es un Pedro Pablo inventado, pero yo ya sé de dónde viene el Pedro Pablo. Cuando tengan un 0 no se vayan a asustar, porque la tecnología es fabulosa. Sigamos entonces, por favor, si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no es así, entonces yo les voy a ir comentando qué necesito que ustedes vayan leyendo. En primer lugar, necesito que ustedes lean los 4 considerandos. Es bien importante que lean esto. Y al mismo tiempo que no olviden leer los dos artículos fundamentales, que es los que permiten la existencia de la ley orgánica del Banco de Guatemala, que es el 132 y el 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo les pediría que lean eso. Luego, si ustedes se dan cuenta, en la primera página que está, el artículo 1 tiene el objeto, el artículo 2 tiene la naturaleza, el 3 tiene el objetivo fundamental, el 4 tiene las funciones. Luego está el fondo de garantía, la inembargabilidad del fondo de garantía, el ejercicio contable y el resultado, la asignación de excedentes netos, asignación de deficiencias netas, excedentes o deficiencias netas del Banco Central por valuación de activos no realizados, elaboración de estados financieros y auditoría externa. Esa prácticamente sería el primer título. Luego tenemos el segundo título, que se llama Dirección, Administración y Ejecución. Lo primero que está es cómo se integra la Junta Monetaria. Luego nos habla de las calidades que tienen que tener los de Junta Monetaria, la sustitución, la vacancia, la suplencia
y cuáles son los impedimentos, cómo se pierde la calidad, cuándo se les remueva, cómo son las sesiones, nos habla de asesores permanentes, de asesores ocasionales, de dietas, de asistentes interesados y de las atribuciones de la Junta Monetaria. Luego nos habla de la responsabilidad que tiene la Junta Monetaria. Luego nos habla en el capítulo 3 nos habla de la presidencia. No estoy hablando del presidente ni del vicepresidente de Guatemala. Estoy hablando del presidente y el vicepresidente de la Junta Monetaria. Aquí dice quién lo nombra y quién lo elige. Si se puede reemplazar, cuáles son las atribuciones que tiene, la incompatibilidad de los cargos de presidente y vicepresidente con cualquier otro trabajo. Nos habla de la gerencia general, de la representación legal del banco, de las atribuciones, de la incompatibilidad con el cargo de gerente general, de la responsabilidad, de las relaciones laborales, de la formación y preparación técnica de personal, de comité de ejecución, de atribuciones del comité de ejecución y de las sesiones, de responsabilidad, de encaje bancario, de depósito legal, de reglamentación de encaje bancario, de operaciones de estabilidad monetaria, de compra y venta de moneda extranjera, de operaciones del banco, operaciones de crédito, de cooperación integral, de operaciones con instituciones internacionales, de financiamiento, de operaciones de corresponsalía, de relaciones con el Estado, y se termina la ley ahí en el artículo 60. Luego no se termina, perdón, sigue del 61 al 73. Ahí termina la ley y ya vienen las disposiciones transitorias, que sí necesito que vayan leyendo porque son muy importantes. O sea, la ley, pueden ver que no es extensa, pero sí tenemos que tener claridad que es una ley a la que nosotros no estamos acostumbrados a leer, porque lógicamente habla de moneda, habla de crédito público y habla de políticas de cambio, que yo estoy más que segura que es la primera vez que ustedes comienzan a hablar de esta clase, porque anteriormente no la habíamos visto. Entonces, ¿qué necesito? Que lean la ley. Ok, tengo entendido que el día de mañana ¿es su último examen o no es así? Todavía tenemos mañana y hasta el viernes. Hasta el viernes. El viernes ustedes ya terminan sus exámenes. Vale. Entonces, que lo hagan hoy en la noche o que lo hagan antes del viernes, eso va a ser más que imposible. Pero el fin de semana ya tenemos retrasada de tributarios, según nos han informado, y al mismo tiempo ya ustedes ya deben de estar listos para comenzar a prepararse a la segunda parte de derecho financiero que tiene fundamentalmente que ver con esto. Entonces, por favor, dejemos esto porque no están preparados por los exámenes, porque su prioridad son los exámenes. Pero terminando esto, yo les pediría que ustedes estén listos para poder continuar con la parte práctica. Dudas, preguntas que tengan, aquí estoy para resolverse.